Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, el pasaje que el pastor Marco acaba de leer. Y esta mañana estamos terminando el estudio de esta carta de Pablo a los Colosenses. 4 capítulos, bastante cortos, pero espero que hemos aprendido muchas cosas en el camino. Y esta mañana tenemos la última oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de esta carta a los Colosenses. Qué interesante, ¿no? Una carta escrita hace 2000 años. Pablo tenía en mente que esta carta iba a ser leída por una pequeña iglesia. Y sorpresivamente ahora, 2000 años después, hemos dedicado varios meses al estudio de esta carta. Como lo han hecho creyentes en otra parte del mundo también, que nos indica la maravilla de la palabra de Dios. Y vamos a orar ahora para pedir a Dios que Él nos hable. El tiempo de la predicación es un tiempo muy especial donde queremos que el Señor nos hable. Así que vamos a pedir que así sea y preparar nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Padre, venimos ante ti esta mañana agradeciéndote, Señor, por poder estar aquí, por la salud que tú nos das en medio de la pandemia, que podemos estar aquí para alabar y para bendecir tu nombre. Y Padre, para recalcar lo que acabamos de cantar, que tú eres el latir de nuestros corazones. Eres como el aire, eres como el sol, que nos alegra como creyentes al percibir tu cercanía con nosotros. Y ahora, Padre, llegamos al momento de la predicación. Y Padre, tengo que confesar que me imagino muchas veces como predicadores, cansamos a la iglesia con mucha predica. Pero Padre, pido que esta mañana nos ayudes a todos a concentrarnos en la exposición de tu palabra para que te escuchemos a ti, Señor. Padre, pido que nos hables, nos ayudes a entender la relevancia de tu palabra a nuestras vidas cotidianas. Y pido, Padre, que el Espíritu Santo nos ministre esta mañana, que podamos escuchar tu voz a través de la predicación. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, Pablo está concluyendo esta carta, una carta llena de teología, de doctrina, pero cuando Pablo llega al final, termina con saludos muy personales. Y es una parte que muestra la humanidad del apóstol Pablo. Quiero resaltar 3 o 4 cosas interesantes que tenemos en estos saludos finales. En primer lugar, miren versículo 14. ¿A quién menciona Pablo en versículo 14? Os saluda Lucas, el médico amado. No sé por qué Lucas estaría enviando saludos a Colosas, porque sabemos que Pablo nunca había llegado a Colosas. Así que es de dudar que Lucas había llegado. Pero Pablo lo describe como el médico amado. Sabemos que había varios momentos en la vida de Pablo que él estaba enfermo. A veces enfermo de la vista. Quizá con los viajes que él tenía, con tantos cambios de alimentación, más que una oportunidad, mal del estómago. ¿En cuántas veces al apóstol Pablo lo laceraron, lo golpearon, lo apedrearon? ¿Y quién sanó las heridas? El doctor Lucas. Y con razón Pablo dice, el médico amado. Ese toque muy humano del apóstol Pablo. Luego notamos también en el versículo 15, Pablo dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así que tenemos aquí una hermana llamada Ninfas, lo más probable es que era una hermana, que tenía una casa en su iglesia, abrió su casa a la iglesia del Señor. Y Pablo
envía saludos. Notamos también la gran familiaridad entre las iglesias hermanas, porque en versículo 16 el apóstol Pablo dice: miren, hermanos, esta carta va para ustedes en Colosas, pero no vayan a ser egoístas, ¿ya? No guarden la carta para ustedes, compartan la carta con la iglesia en la Odisea. Y por si acaso, les acabo de enviar otra carta a la Odisea, así que piden prestado esa carta para que la lean también. Así que había bastante intercambio entre los hermanos. Y en versículo 17, no sé cómo Arquipo habría tomado esto, pero el apóstol Pablo públicamente en la carta dice: decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio. De repente indica algún desánimo, un desaliento en este hombre Arquipo, y el apóstol Pablo le exhorta a cumplir el ministerio que recibió. Y hermanos, al leer estos saludos empezamos a percibir que la iglesia temprana, primitiva, tenía cierta jerarquía, por decirlo así. El que escribe es un apóstol, una de esas personas muy importantes del lado del Señor. Pero en versículo 12, el apóstol Pablo menciona Epafras. Epafras fue el evangelista que estableció la iglesia en Colosas y trabajó bajo la dirección del apóstol Pablo. Y luego tenemos Arquipo, que era como un pastor de una iglesia local. Y también tenemos Ninfas, la hermana que tiene la iglesia en su casa. Así que todo un grupo de personas que trabajaban en la iglesia primitiva. Pero esta mañana yo quiero concentrarme en versículos 12 y 13 y pensar un momento en este hombre llamado Epafras. Porque me parece que Epafras nos da un modelo de un verdadero creyente. ¿Quieres saber quién es un verdadero creyente? Porque hay muchos falsos. Leyendo aquí vamos a notar varias marcas de un verdadero creyente en la vida de Epafras. Lo primero que yo noto aquí es que Epafras era un siervo del Señor. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Yo sé que por lo general un cristiano es definido como una persona que sigue a Cristo. Pero la marca del verdadero creyente es que sirve a Cristo. Hay mucha gente que está dispuesta a seguir a Cristo, a decir que Cristo es un buen maestro, enseña cosas interesantes. Bueno, yo voy a prestar atención a Cristo. Hay mucha gente que sigue a Cristo. Hay menos personas que sirven a Cristo. Y esta es la marca de un verdadero creyente. ¿Por qué es importante servir al Señor? Bueno, básicamente porque el mismo Señor nos dio el ejemplo de servicio. Él dejó la gloria y vino a este mundo. Y uno podría pensar que el Señor, siendo el eterno Dios, al encarnarse, Él pudo haber buscado una familia de la clase media, media alta, un hogar bastante bien establecido para que el Señor disfrutara las comodidades de la vida aquí en la tierra. Pero no. Se encarnó en una familia pobre y vivió pobreza y sufrió pobreza. No creo que el Señor sufría de obesidad. ¿Cuántas noches habrá ido a la cama con hambre el Señor? Porque no había muchas ventas para el papá carpintero.
Y un día en Marcos 10, el versículo 45, el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y entregar su vida por muchos. Así que la marca de un verdadero creyente es que adopta la misma filosofía de Cristo. Que estamos aquí en la tierra no para servirnos de otros, a veces hasta queremos servirnos de Dios, ¿no? Hay mucha gente que quiere que Dios le atienda, que Dios conteste todas sus oraciones, que Dios haga exactamente lo que ellos quieren. Y si Dios no hace lo que ellos quieren, se resienten con Dios. Pero Cristo nos mostró otra forma de vida. Un hombre que vino para servir. Por eso, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, por ejemplo, un título del Mesías es siervo de Jehová. He aquí mi siervo. Leemos en Isaías, capítulo 41. Y el Señor Jesús nos llama a seguir en sus pisadas. Y como Él sirvió, Él quiere que nosotros también le sirvamos a Él. Por eso el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, el apóstol Pablo empieza la carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios, esclavo de Dios. Y aquí Pablo presenta a Epafras como alguien igual, siervo de Cristo. Permíteme preguntarle esta mañana, ¿somos siervos del Señor? Piensa un momento antes de responder muy rápidamente, ¿ya? ¿Somos verdaderos siervos del Señor? Hay una forma de saberlo. La manera de saber si realmente somos siervos de Cristo es la manera que reaccionamos cuando Cristo nos pide algo que no queremos hacer. ¿Ok? Cuando Cristo nos pide hacer algo que no queremos hacer, ese es el momento que nos definimos. Como personas que realmente somos siervos o seguimos a Cristo por interés personal. Así que en primer lugar, la marca de un verdadero creyente es que se considera un siervo de Cristo, que está a sus órdenes, que no importa lo que Cristo pide, lo va a hacer. Aunque sea muy incómodo, lo va a hacer, porque es siervo de Cristo. La segunda marca de un verdadero creyente que notamos aquí en Epafras es que era un hombre de oración. ¿Notaron en versículo 12 cómo el apóstol Pablo menciona la vida de oración de Epafras? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y ahora dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Todo creyente ora, ¿no es cierto? Todos oramos. Pero Epafras oraba siempre. Dice ahí esa palabra, siempre orando. Y la manera que Pablo escribe me da la impresión que en más que una oportunidad, el apóstol Pablo descubrió a Epafras orando en un momento cuando Pablo no esperaba que Epafras estuviera orando. Quizá en la madrugada, quizás en la noche. Y le llevó a Pablo a decir, este hombre Epafras, él está siempre orando. Eso nos desafía. Pero lo que me desafía mucho más es la palabra que viene después. Siempre orando encarecidamente. ¿Qué significa eso? Encarecidamente. Bueno, cuando quieres saber lo que una palabra significa, claro, puedes buscar un diccionario para saber lo que la palabra encarecidamente significa, pero otro nivel de estudio es ir a al idioma original.
Y la palabra que Pablo usó aquí cuando escribió esta carta es una palabra muy interesante en griego. Y es la palabra agonizomai. Interesante esa palabra, ¿no? Suena bonito, ¿no? Agonizomai. En español tenemos la palabra agonía. Porque esta es la palabra, el verbo en griego para luchar. El gladiador, cuando iba al anfiteatro, él iba para luchar. Y de ahí viene la palabra en español agonía, porque el pobre soldado o el gladiador luchando era una agonía, ¿no es cierto? O el atleta, cuando va a hacer atletismo, empieza a sudar, le duele su cuerpo, sus músculos sufren, porque está en una agonía, agonizoma, está luchando. Y esta es la palabra que Pablo usa de Epafras. No solo que siempre oraba, sino que había este elemento de lucha. Y una lucha hasta una agonía en la oración. Y hermanos, tengo que confesar que conozco muy poco de eso yo mismo. Confieso. Oro siempre, todos los días. Pero son pocas las veces que realmente lucho en oración. Me hace pensar en ese incidente en Génesis, el capítulo 32. Cuando Jacob, que estaba volviendo para encontrarse con su hermano Esaú, y se da cuenta que su vida está en peligro, una noche Jacob se encuentra con el ángel de Jehová. Y hay una lucha. Toda la noche Jacob luchando con este varón en Peniel. Y para el amanecer, el Señor le dice a Jacob, déjame ir porque ya está por amanecer. ¿Y se acuerdan las palabras de Jacob? No te dejaré hasta que me bendigas. Qué cuadro, ¿no? Había luchado toda la noche. Y no quería soltar al Señor hasta lograr una bendición. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Y yo me imagino Epafras orando así también, ¿no es cierto? Una suerte de pelea física con el Señor. Bueno, pelea espiritual. Y ahí está orando, clamando por la iglesia y como que no viene la promesa de la bendición y Epafras dice, no te voy a soltar, Señor, hasta que me bendigas. Wow, agonizomai. Es el verbo que el apóstol Pablo usa en el capítulo 1 y el versículo 29 para describir su propio ministerio. Ser apóstol no era siempre fácil. Y Pablo dice en Colosenses 1, versículo 29, para lo cual también trabajo como apóstol, y luego Pablo dice, luchando, ahí está, agonizomai, luchando según la potencia del Señor, el cual actúa poderosamente en mí. Y pasando al capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por todos ustedes. Una gran lucha. Y hermanos queridos, esta mañana hay que desafiarnos, ¿no es cierto? ¿Somos creyentes? ¿Oramos siempre? ¿Hay este elemento de lucha, de contienda en nuestras oraciones? No solo orando por una persona, sino luchando con el Señor, no dejándolo al Señor ir, como Abraham con el Señor, casi regateando, ¿no es cierto? Señor, por 50, por 40, por 35, por 30 en Sodoma, por 20 y por 10. Ese es luchar con el Señor en oración. Que tenemos que aprender mucho todavía, ¿no es cierto? Nuestras oraciones son bastante superficiales. Y aquí Pablo dice, Epafras, un verdadero creyente,
un hombre que ha aprendido a luchar en oración por ustedes. Y esto nos lleva al fin del versículo 12 a notar una tercera característica de Epafras. Pregúntate, mirando el texto, ¿por qué cosas estaba orando? Cuando siempre oraba, pregúntate, ¿por qué oraba? Y cuando está luchando en oración, ¿qué le está pidiendo a Dios? Y aquí creo que tenemos que hacer un contraste entre nuestras oraciones y las de Epafras. ¿Qué nos preocupa cuando oramos por alguien? Tenemos el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Y ponemos puntos de oración. Y una persona sale de viaje, hay que orar. El hermano Fernando se va de viaje. Alguien está enfermo, hay que orar por la salud. Alguien perdió el trabajo, hay que orar por el trabajo. Una persona tiene escasez económica, hay que orar por la economía. Esas son las cosas que oramos, ¿no es cierto? Pero miren lo que Pablo menciona al fin del versículo 12. En el contexto de estar luchando por los creyentes en oración, el apóstol Pablo dice que Epafras está luchando para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, no está pidiendo por salud, no está pidiendo por la economía, no está pidiendo por trabajo, está pidiendo madurez espiritual. Lo que Epafras anhela más que cualquier otra cosa es que los hermanos en Colosas sean maduros en la vida espiritual. Seguramente Epafras mismo era maduro y se había dado cuenta que la madurez espiritual es provechoso para todo. Vamos a analizar estas tres palabras que Pablo usa aquí. ¿Cuáles son las marcas de la madurez espiritual? Porque aquí tenemos otra marca del creyente. El creyente es un siervo de Dios, un creyente es una persona que ora, pero en tercer lugar, un creyente es una persona que está muy interesada en su propia madurez espiritual. En primer lugar, firmeza. La primera marca de madurez espiritual es firmeza. Es decir, la habilidad de mantenerte en pie contra viento y marea. No importa lo que venga, estarás ahí firme, de pie. Creo que esta pandemia ha tumbado a muchos creyentes han sido tumbados por la pandemia. Por eso yo temo como pastor que no solo nosotros, sino en muchas iglesias a nivel mundial, cuando se acabe la pandemia, habrán muchos hermanos que ya no estarán congregando con nosotros. ¿Por qué no? Porque han encontrado que francamente los cultos virtuales son muy lindos. Muy lindo el culto virtual. Porque me levanto en la mañana a las 9 de la mañana el domingo, me desayuno con tranquilidad, de repente hasta vuelvo a la cama, estoy sentado en la cama con las almohadas, todo tranquilo, y prendo mi celular. Uy, qué interesante, mira lo que están cantando, y el pastor está predicando, y en cualquier momento suena el teléfono, hace una cosa, estás medio distraído, pero dices que estás en el culto. Y se han acostumbrado a eso. Y cuando se acaba la pandemia y hay que volver a la iglesia, van a haber muchas personas que van a querer que la iglesia siga con los cultos virtuales, porque les es cómodo. Yo creo que van a aparecer iglesias virtuales. Ya más que un pastor se va a dar cuenta que hay un tremendo campo allá afuera de gente que es así, que les gustan los cultos virtuales, que no quieren ir a la iglesia.
Y muchos pastores van a pensar, ¿y para qué tener un tremendo templo? ¿Y para qué tener mucha gente trabajando? Si con un celular grabas el mensaje, pasas canciones y cuando tú vendes la idea de una iglesia virtual, un montón de gente va a venir a acompañarte. Pero no hay firmeza espiritual. La marca de un creyente es que aunque vengan vientos y mareas y tormentas en la vida, aunque te sientes sacudido, quedas firme. Aunque sientas muchas tentaciones de claudicar, quedas firme. La primera marca de madurez espiritual. La segunda palabra que Pablo usa aquí es perfectos. La palabra perfecto, ¿qué significa? En el idioma original, la palabra perfecto tiene el concepto de alguien que tiene todo lo necesario para poder vivir la vida cristiana. Es perfecto, está completamente preparado para poder vivir bien la vida cristiana. Y no solo vivirla bien, sino ser útil para Dios y para la iglesia. Y hermanos, yo me acuerdo como joven fui a la universidad y les confieso que para mí la universidad, creo, fue mi mejor momento en mi vida cristiana. Esos 3 años internados en la universidad me dio mucho tiempo para buscar al Señor. Yo disfrutaba mucho, intensamente la vida cristiana. Hace 40 años. Estos 40 años han servido para añadir a mi vida muchas cosas. Y espero que ahora, 40 años después, estoy más preparado para servir al Señor, para hacer muchas cosas para Él. Tenía entusiasmo antes, ahora tengo cierta madurez para poder servir al Señor. Claro, lo triste es que estoy por jubilarme. Y uno quiere empezar otra vez. ¿Ya? Uno quisiera empezar otra vez con toda la energía y con todo lo que has aprendido en los 40 años. Pero esa es la marca de la madurez espiritual. Que Dios, al pasar los años, Dios te va madurando. Él va añadiendo experiencias en tu vida cristiana para que al pasar los años eres más y más útil para Dios. Y hermanos, esta es la gran ventaja del creyente. Messi, él está ganando mucho dinero ahora, ¿no es cierto? Dale 10 años más. Nadie va a estar escuchando a Messi. Porque se acabará su utilidad como jugador de fútbol. ¿Se va a acabar? Porque en el fútbol, al pasar los años, a lo menos de 30 años para adelante, ya vas empezando a bajar, ¿no es cierto? El creyente es al revés. Con cuanto más años que tengas, más útil para el Señor. Eres más capaz de servir al Señor. A lo menos así debe ser. Si estamos madurando, 10 años después, somos más útil para el Señor. Y 20 años después, hacemos más cosas para el Señor, porque estamos avanzando a esta perfección. Así que hay que preguntarnos, examínate. ¿Eres más útil para Dios ahora? ¿Estás más preparado para servir a Dios que hace 5 o 10 años? ¿O nos hemos quedado estancados? Ese es el gran problema de la vida cristiana, quedarte estancado. Te desarrollas como profesional, desarrollas tu vida familiar, matrimonial, desarrollas en todas las áreas menos el área espiritual. Eso no es bueno, eso no es saludable. Debe haber un proceso de maduración espiritual para que al pasar los años somos más y más útil para Dios el ministerio. Y la tercera palabra que Pablo usa aquí es la palabra completos, para que sean completos en todo lo que Dios quiere. Y para mí esto habla de perseverancia. Porque para llegar a ser completo en todo lo que Dios quiere, eso lleva tiempo.
Aquí la palabra en el idioma original es la palabra plenitud. Es la palabra, por ejemplo, que el apóstol Pablo usa en Colosenses 2, el versículo 9. Si miramos un momento, Colosenses 2, versículo 9, ¿qué dice el apóstol Pablo hablando de Cristo? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? Toda la plenitud de Dios. Lo que significa es Dios completo. Dios completo. No hay nada en Dios que no esté en Cristo. Por eso Cristo pudo decir a los apóstoles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay nada en el Padre que no esté en mí. Completo. Plenitud. Y en versículo 10 del capítulo 2, el apóstol Pablo aplica esa palabra a nosotros como creyentes. Miren, Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Es decir, ustedes tienen la plenitud también en Él. Plenitud de vida. Hermano, qué lindo que el Señor no quiere darte una vida mediocre. Dios no quiere darte una vida incompleta. En términos espirituales. Yo sé que en la vida material, en la vida de salud, en muchas áreas de nuestra vida personal, sea material o emocional, nos puede faltar cosas. Eso es muy normal y Dios a veces lo permite para que dependamos de Él. Pero en lo espiritual no debe faltar nada. Todos los frutos del Espíritu Santo están para ti, todos. Y la marca del creyente es que al pasar los años va completando, se va llenando cada vez más de esta plenitud de vida que hay en Cristo. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso lleva mucha perseverancia. Y cada golpe de la vida, cada momento difícil de la vida, Dios lo permite. Porque hay algo en tu vida espiritual que falta y Dios va a usar esta dificultad en la vida para completar esas áreas espirituales que te faltan. Sea tu fe en el Señor, sea tu perseverancia como creyente, sea tu vida de oración o lo que sea. Pero hay que perseverar. Como dice el autor de Hebreos, hablando de la disciplina. La disciplina nunca es algo agradable, ¿no es cierto? Pero al final produce los frutos apacibles de justicia, pero ¿para quiénes? Para los que han sido ejercitados. Hay muchos creyentes que no aprovechan la disciplina. No la aprovechan. No la aprovechan para dejar que Dios complete en ellos lo que tiene que completar. Y por eso algunos creyentes no maduran. Porque no responden a las dificultades de la vida y no responden a las disciplinas de Dios en una forma correcta. Y Dios está queriendo usar esas experiencias difíciles para completar cosas en nuestras vidas. Pero como nos cuesta y no nos gusta, y no perseveramos. Y bien podría ser que al final Dios tira la toalla. ¿Para qué voy a seguir trabajando con este creyente que nunca quiere aprender? Ya lo dejo tal como está. Pero Dios en su amor quiere ayudarnos. Y Pablo dice, este hombre, Epafras, ¿qué hombre de oración? Dice Pablo. Este hombre está orando, siempre está luchando, pero ¿para qué está luchando? Para que ustedes como creyentes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así que hermanos, aquí tenemos cosas para orar por nosotros mismos, como también tenemos cosas para orar por otros creyentes. Epafras, muy interesado en
madurez espiritual. Y la cuarta y última característica del creyente que notamos aquí es en versículo 13, una profunda preocupación por la iglesia. Esta es la marca de un gran creyente, una profunda preocupación por la iglesia. Versículo 13, porque de él doy testimonio. Y creo que la manera que Pablo escribe da la impresión que una vez más, en varias oportunidades, el apóstol Pablo, al escuchar a Epafras orar o hablar, Pablo quedó sorprendido. La carga que este hombre tenía por las iglesias. Por eso Pablo dice, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Ahora, Epafras era de Colosas. Sabemos eso del versículo 12, cuando Pablo dice al comienzo, el cual es uno de vosotros. Así que Epafras era natural de Colosas. Parece que en Éfeso escuché el evangelio de Pablo y Pablo le animó a volver a Colosas y él volvió, predicó el evangelio y plantó la iglesia en Colosas. Ahora está otra vez con Pablo, visitándolo. Pero Pablo nota esta gran solicitud. Me puse a estudiar esta palabra solicitud en el idioma original y me di con la sorpresa que la palabra significa arduo trabajo. Él siente un arduo trabajo por ustedes y es un trabajo tan arduo que produce dolor. Sabrán que a veces hay que hacer un trabajo físico del cual no estamos acostumbrados y después de una tarde, digamos, moviendo ladrillos. Y si no estás acostumbrado a mover ladrillos, ¿cómo te sientes después de una mañana mover ladrillos? Todo tu cuerpo está dolorido, ¿no es cierto? La falta de costumbre. Y esta es la palabra que Pablo usa aquí. Él tiene gran solicitud. Él trabaja por ustedes mentalmente, espiritualmente, en tal manera que le produce dolor. Pero no está luchando por sí mismo. No está luchando por su beneficio personal. Hay muchas personas que luchan por sí mismos. Pero Epafras está luchando por otros. En primer lugar, está luchando por los creyentes en Colosas, también está luchando por los creyentes en la Odisea y también tiene un arduo trabajo para los creyentes en Hierápolis. Eran 3 iglesias en la misma región. Y hermanos, aplicándolo a nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Nos interesa la iglesia? Es la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Nos interesa la iglesia? Porque yo sé que a todos nos interesa nuestro bienestar. Y por eso hay este grupo de oración y de vez en cuando personas dicen, pastor, ore por mí por esto. Pastor, ore por mí por esto. Ore por mi familia por esto. Así que lo normal es todos nos preocupamos por nosotros mismos. Pero Epafras se preocupaba por otros. Oraba por otros. Así que, hermanos queridos, la marca de un verdadero creyente no es que ora por sus necesidades. Cualquiera ora por sus necesidades. La marca de un verdadero creyente es cuando no tiene ninguna necesidad, sigue orando por las necesidades de otros y claman por las necesidades de otros. Yo temo que no todos somos así. Yo temo que hay muchos de nosotros que oramos por nosotros mismos, pero francamente no nos interesa mucho en orar por otros. Y eso es un problema. Pero no se trata solo de orar por nuestra congregación. Es una gran cosa, es lindo encontrar hermanos en la iglesia que oran y oran por la congregación. Eso es muy lindo.
Pero la pregunta es, ¿estamos orando por la iglesia en Larco? ¿Estamos orando también por la iglesia Alianza Cristiana en Las Quintanas? ¿O la iglesia Alianza Cristiana en La Esperanza? ¿O la iglesia en Laredo? ¿O la iglesia en Chepén? ¿O Huamachuco? ¿O Alto Trujillo? ¿Florencia de Mora? ¿Moche? Hermanos, hay un montón de iglesia Alianza aquí en Trujillo. Epafras está orando por todas las iglesias Alianza. Y uno se empieza a preguntar, ¿y Epafras qué más hacía en su vida? Porque si él está orando por toda esta gente, pasaría todo su tiempo orando. Pero hermanos, estamos viendo aquí la amplitud de su corazón. Un hombre que ama a la iglesia en general. Y esta es una marca del creyente, que ama a la iglesia de Cristo. Por eso oramos cada domingo por las misiones. No oramos por las misiones simplemente para decir que somos una iglesia Alianza Cristiana y misionera. Y bueno, hay que cumplir. No, espero. Espero que cada domingo tenemos una expectativa. Vamos a ver cómo anda la iglesia en lugares que ni conocemos. Nueva Caledonia, ¿dónde quedará Nueva Caledonia? Pero hay iglesias allá, hay creyentes allá. Hay que interesarnos en los creyentes allá. Y el domingo que viene será otro país. Y el otro domingo otro país, hermanos, porque la familia cristiana abarca todo el mundo. Nos debe interesar, preocuparnos, la marca de un creyente. Para terminar, hermanos, esta mañana creo que el desafío es el siguiente. Un creyente es una persona que goza grandes privilegios. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Qué privilegio que Dios nos haya perdonado nuestros pecados. Increíble privilegio. Privilegio que Dios nos ha adoptado como sus hijos. ¡Wow! Eso es fantástico. Pensar que hay un Dios que está cuidando nuestras vidas. Es increíble. Tremendos privilegios. Pero el verdadero creyente sabe que también tiene responsabilidades. Y estas son algunas responsabilidades. De aprender a ser un siervo del Señor. Aprender a orar. Luchando en oración. Aprender a interesarnos en la madurez espiritual. Interesarnos en toda la iglesia de Cristo. Estas son cosas que nos van a costar. Te va a costar esto. Pero es la marca de un verdadero creyente. Hace 2000 años, Cristo aquí en la tierra tenía muchos seguidores. Miles de personas siguen a Cristo. Pero habían pocos discípulos. Esta mañana Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos de Cristo y no solo personas interesadas en los beneficios del Evangelio. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por tu palabra esta mañana, por el desafío de estudiar aún la parte final de esta carta. Padre, algún día vamos a llegar al cielo. Y vamos a ver a Epafras. Y seguramente él va a quedar sorprendido cuando nos acerquemos a él para felicitarle por la vida que él vivió aquí en la tierra. Padre, haznos Epafras para Covicorti. Levanta Epafras en nuestra iglesia. Hombres y mujeres con estas características. Padre, porque no queremos ser simplemente seguidores. Queremos ser siervos del Señor Jesús. Y ahora, Padre, prepáranos para tomar la cena del Señor. Prepáranos, Padre, recordando cómo el Señor entregó su vida por nosotros.
Y Padre, si esta mañana tu palabra nos ha desafiado, permite que la Santa Cena nos anime a responder al desafío de la palabra con amor y con compromiso. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, para tomar la Santa Cena vamos a cantar una canción, preparando nuestros corazones para este momento tan especial. Voy a invitarles que se pongan de pie y al cantar y escuchar, prestemos atención a las letras y prepararemos para tomar la cena del Señor.